Un cuerno pequeño. Pequeño porque cuando recién comienza es pequeño, pero después te va a encontrar que crece y da palabras brillantes y blasfemas. Porque usted va a encontrar que, verso 23, 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino, dijimos que es Roma. Verso 24, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que quiere decir que de aquel reino es un reino en que se levantan 10 gobernantes o 10 reyes, y es lo que estamos explicando recién, que lo que está componiendo este poder político, económico que está surgiendo en Europa, son varios reinos que se están unificando, y entre ellos, ¿qué pasa? Se va a levantar otro que va a ser diferente, y a 3 de esos los va a derribar. Y hablará palabras contra el Altísimo, está escrito con mayúsculas, se refiere contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará. No se olvide que en estos días, justamente, la asamblea de ese poder político europeo condenó lo que hizo Israel, ¿no es cierto? En esos días que abrió el túnel y todas esas matanzas, condenó los ataques israelitas. Así que ya está media inclinada la balanza en contra de Israel. No olvide lo que hizo el presidente o el primer ministro de Francia la semana pasada, cuando fue para tratar de a ver si podía pacificar la guerra que se estaba armando entre Israel y los palestinos. Bueno, con Yasser Arafat comió y todo, ni un problema, no hizo falta custodia, nada. ¿Por qué? Porque saben que está a favor de ellos. Porque si sabe que vino en contra, lo van a tener que custodiar por todos lados, porque ellos lo van a matar sin piedad. Pero como sabía que estaba a favor de ellos, anduvo libre por todos lados. Cuando vino a Israel lo querían custodiar por todos lados, y hasta él a un policía le hizo un problema. Toda la televisión lo transmitió esto, que le pidió por favor que se retire, que se vaya al lado de él, hizo un escándalo. ¿No es cierto? Quiere decir que está inclinada la balanza hacia los palestinos desde la parte que está gobernando Europa. Así que contra los santos del Altísimo, esto no se refiere contra la iglesia. No se olvide que a Israel se le llama el pueblo santo y a Jerusalén se le llama la tierra santa, y seguirá siendo así hasta que instale su reino el santo de los santos. Amén. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esto nos habla tiempo y medio tiempo, comparando con otro pasaje que vamos a leer en este mismo libro: 42 meses, 1260 días. Si usted multiplica meses por días y todo eso, le va a dar 1260 días, o 42 meses, es todo igual a 3 años y medio. Así que cuando habla tiempos y la mitad de un tiempo, está hablando de 3 años y medio, amén, que es el periodo en que ese cuerno pequeño manifiesta su fuerza, se saca la careta, que no es que está queriendo equilibrar la alimentación mundial, controlar y que todos tengan igualdad de personas, igualdad de bienes, viviendas, coches para todos. No, es una mentira, el diablo nunca regaló nada. Así que a los 3 años y medio se va a sacar la careta y vienen 3 años y medio de una pesada carga para la humanidad. Pero se va a levantar el juez. No tenga miedo, que vendrá el que juzga con justicia. Le va a quitar su dominio, él nunca lo va a entregar, pero se lo va a quitar para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y es lo que dice en otro pasaje de la Biblia, que de Sión saldrá la ley, de Jerusalén va a salir el gobierno. Las naciones que no paguen los tributos, Dios la va a castigar, no mandando lluvia sobre aquellas naciones, enviando plaga. Todo esto va a suceder en el reino del milenio. Será dado al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí las palabras finales, dice la revelación que tuvo. Así que hacer guerra contra los santos son el remanente judío que va a estar todavía como un símbolo de la fidelidad a Dios en el tiempo de la gran tribulación. Dios siempre tuvo un remanente de hombres y mujeres fieles. En este momento
gloria a Dios, es la iglesia verdadera, los lavados en la sangre del Cordero, una iglesia que aflige su alma como el justo Lot, viendo la mala conducta de los falsos evangélicos y de la falsa conducta de las personas. Todos los días hablamos con alguien y la verdad que no queremos ya ni comentar la conducta de alguno porque no es edificante. Pero los adulterios, las borracheras de los que se dicen ser llamados pastores y ministros del evangelio y evangelistas, ya llega a los límites. El abuso, el despojo que hacen, como dice en el libro de Jeremías, que comen la lana de la oveja gorda y la matan y hacen fiesta, van exterminando el rebaño. Aquellos que Dios ha bendecido materialmente lo despojan hasta que lo matan. Sí, por lo menos le sacan la lana y lo dejan vivo, pero ni eso, los matan, los dejan, que después no quieren creer en más nada ni ir a ninguna iglesia, ¿no? Hoy es común escuchar que un pastor cae y viene el sábado, se arma un escándalo y dice, bueno hermano, pero yo anoche oré y el Señor me perdonó. ¿Quién son ustedes para condenarme? Y todos se quedan callados, no hay quien le diga, esto es la Escritura, no es así, hermano. Hay una disciplina, hay un periodo disciplinario, un periodo de reconciliación. Alguien que cae en esos pecados pierde la autoridad moral frente a la congregación. Y hoy le discuten que no es nada. Me contaban el lunes unos hermanos que un pastor que cayó preguntó a la iglesia cuántos creían que podía tomar la Santa Cena, que Dios lo había perdonado y cuántos no. Y bueno, ganaron por mayoría unos cuantos y dijo, bueno, hay mayoría, así que voy a tomar la Santa Cena. Así andan las cosas, hermano, ¿no? Se están manejando así. Reuniones de pastores que terminan borrachos. Así andan las cosas. Pero hay una iglesia, hay un remanente fiel. En todas las congregaciones hay hermanos que sufren en su alma por ser fiel al Señor. Sufren cuando ve a alguien que despoja de dinero a los hermanos. Sufre cuando ve a alguien que no tiene autoridad moral queriéndole enseñar a la gente cómo debe conducirse. Sufre cuando ve dirigentes que están en eminencia, como escuchamos en estos días, que públicamente en una reunión muy grande dijo, a mí nadie me va a decir cómo se tiene que vestir mi esposa, como dicen esos legalistas, si tiene que usar pantalones o no. Y lo dijo uno de los grandes que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Y uno se asusta, hermano, ¿no? Yo no le voy a decir, ni usted tampoco, pero la Biblia dice cómo me tengo que vestir yo y dice cómo tiene que vestirse usted en la presencia de Dios, amén. Así que, hermanos, las cosas llegan a límites que nos asustan, pero no se haga problema. Viene el juez y se va a sentar y los libros van a ser abiertos. ¿Qué problema para el hombre, eh? Allí no pasará lo que pasa en estos días en la televisión, que aparece una y dice una cosa, aparece otra y dice otra, Coppola dice otra, Maradona dice otra, Tarantino dice otra, y cada uno que aparece dice una diferente. No, allí el Señor no precisa llamar a alguien, a nadie. Está el testigo fiel y verdadero, y los libros van a ser abiertos. Tal día, tal hora, no hace falta testigo. Dios es el juez justo, puede decir amén. Solo la sangre de Cristo puede limpiar esos antecedentes. Dice que el dominio de este cuerno pequeño será por 3 años y medio. Comienza su carrera como un cuerno pequeño, como leímos allí en Daniel 7:8, de cuerno pequeño que tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas. Comienza como un cuerno pequeño, pero luego va creciendo. Hay una semejanza notable en este cuerno pequeño y el cuerno de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, téngalo allí medio a mano. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que encuentra aquí lo va a encontrar allí en Apocalipsis. Sobre esta bestia lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 13. Vi una de sus cabezas herida como de muerte, se maravilló toda la tierra de que fue sanada. Adoraban al dragón que había dado autoridad a la bestia. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahí encontramos lo mismo. Se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, que es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses o 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemia contra Dios. Allá leíamos que habló palabras contra el Altísimo. Amén. Para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Esto se refiere al tiempo del fin, lo que le va a suceder a Israel y a los que van a estar habitando allí. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación, lengua y nación. Y le adoraron los que no estaban escritos en el libro de la vida. Tremendo, ¿eh?
También encontramos todavía más adelante que manda a adorar, hacer una imagen de la bestia y que la adore, y que todo el que no lo adore o se pusiere su marca en su mano derecha o en su frente tiene que ser muerto, ¿no? Y da el número de la bestia. Ahí encontramos este poder que va a surgir en el tiempo del fin, lo que se llama el anticristo. Entonces tenemos que distinguir este cuerno pequeño que aparece aquí y que crece y llega a ser ese poder que va a gobernar. Lo tenemos que distinguir del capítulo 8, que va a aparecer otro cuerno pequeño, pero es de la tercera bestia, que es Grecia, no es de la cuarta. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí para no confundirnos ahora. Amén. El anciano sobre el trono, que lo encontramos versículo 9 en adelante, estamos en Daniel capítulo 7, fueron puestos tronos. En Apocalipsis capítulo 4 creo que tuvimos una predicación el domingo y saben que había 24 tronos, se cree que son 12 pertenecientes al antiguo pacto y 12 a los apóstoles, porque el Señor le dijo que se iban a sentar con él para juzgar, así que se cree que es la representación del antiguo y del nuevo pacto en todas las eras, ¿no? Fueron puestos tronos y aparece el trono del Señor como el trono de juicio, amén. Este no es un trono de misericordia, y este trono no se trata, hermanos, este trono que vemos aquí en el versículo 9, que fueron puestos tronos y se sentó un anciano y su trono como llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente, un río procedía, millares le servían, se sentó el juez, los libros fueron abiertos. Este no es el juicio de Apocalipsis 20:11, sino este es el juicio que Dios hace sobre esta cuarta bestia, sobre Roma, sobre el poder político mundial, sobre el anticristo, porque en el tiempo de la gran tribulación se van a desatar esos juicios sobre la tierra y llega, esto lo tiene que comparar con Apocalipsis 17 al 19, donde es juzgada la gran ramera, la bestia, todo eso, y cae fuego de Dios y se destruye todo eso. Este es el juicio de ese tipo. Hay muchos tipos de juicio en la Biblia. Hay por lo menos sobresaliente, hay 7 grandes juicios. Eso no debemos mezclarlo con lo que llamamos el juicio final. Nosotros en nuestro apuro de predicar metemos todo en el juicio final. Sí, es cierto que Dios los va a juzgar y los va a castigar, pero hay distintos tipos de juicios. Hubo juicios para Israel, que la están pagando hasta el día de hoy, hubo juicio a las naciones, juicio a la gran ramera, juicio al anticristo, a la bestia, al falso profeta. Todo eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Este juicio que encontramos aquí, que se sentó el anciano de días y fueron puestos tronos y se fueron juzgados, es para ese que estaba hablando cosas blasfemas y todo eso, y decidió algo, decidió poner fin a ese dominio, por eso dice el verso 26, lo encuentra aquí. Se sentará el juez. Aquí encontramos lo que habíamos visto en el verso 9, que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Lo encontramos aquí en el verso 26. Amén. Lo encontramos aquí, el verso 9 y el verso 26 lo pone allí en el paralelo. Se sentará el juez y le quitará su dominio. Así que es el juicio para quitarle el dominio a la bestia, al anticristo y al falso profeta. Amén. Le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. Y entrega, en ese juicio, le entrega el dominio y el reino a quien le correspondía. Se sentó el juez y está llamando al anticristo, a la bestia, a esos falsos poderes. Ustedes, ¿por qué despojaron a mi pueblo? Hace un juicio, le quita el dominio y le entrega. Esto le pertenece a mi pueblo. Le entrega el dominio de la tierra tal cual se lo había prometido a David, se lo entrega al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que ya tenemos un poquito aclarada la visión en cuanto al juicio. Sabemos que el fuego es símbolo de la purificación por medio del juicio que Dios envía. Millares se refiere a las huestes celestiales que van a estar presentes delante de la presencia de Dios para ejecutar sus juicios, porque le asistían, quiere decir, no que estaban adorándole, pero estaban a las órdenes de Él, así como en un juicio
hay muchas personas que están asistiendo, que están presentes para ejecutar órdenes. Quiere decir que Dios envía, de allí envía ángeles, envía potestades, envía todo para ejecutar su juicio sobre la tierra. Y podemos comparar este libro, los libros fueron abiertos, no dice aquí distinto de que en Apocalipsis que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este fue un juicio para quitarle aquel poder político mundial que estaba gobernando, para quitarle el dominio. Este es el juicio que va a suceder en el tiempo del fin con la bestia y el anticristo. El otro juicio final es cuando todo termine, después del milenio, después de la última rebelión, después de todo, cuando desaparece la tierra, el mar. No, este no, todavía. Aquí habla de gobierno sobre la tierra. En el otro no. Desaparecieron la tierra, el mar huyó, no quedó más nada. Así que no es un juicio para entregar reino a nadie, porque ya pasaron. El primer tierra, el cielo, mar, todo eso pasó. En este juicio que estamos viendo, no. Es un juicio aquí, se le quita el dominio y se lo entrega a quien le corresponde, al pueblo de Dios. Amén. ¿Lo entendió bien, hermanos? Amén. Seguimos entonces. El tiempo del juicio no está especificado, pero sabemos que tiene su cumplimiento. Amén. Que Dios no hace nada sin antes avisar de lo que va a suceder. Resultado del juicio: mataron a la bestia, fue destrozado, fue quemado, como dice en Daniel capítulo 7, verso 11. Esto es la destrucción del dominio del imperio gentil. Va a suceder proféticamente con la gloriosa venida de Jesucristo, que con el resplandor de su venida va a destruir a las naciones que se levantaron para usurpar el gobierno. Hacemos una oración y hacemos una pausa para entrar en las dos bestias del capítulo 8. ¡Qué bestias!, ¿no? Vamos a ponernos de pie y hacemos una pausa, hermanos. Gloria a Dios. Padre, te queremos agradecer, Señor, porque solamente tú, en tu omnisciencia, pudiste dar detalles tan grandes, tan particulares y tan completos de lo que iba a suceder desde Daniel hasta el tiempo del fin. Estamos maravillados, Señor. Estamos maravillados y nos falta comprensión para tanta grandeza. Pero sabemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor, y que todo lo que dijiste no cayó ni una palabra a tierra, Señor. Por eso ayúdanos a afirmar nuestros corazones, sabiendo que el día de tu venida se acerca. En el nombre de Jesús. Amén. Así, en el comentario bíblico. Abrimos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 8, para nuestro comentario. Gloria a Dios. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, se podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba, a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y al ejército del cielo para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fuese quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Pobre Daniel, cada vez que tenía una visión quedaba enfermo, ¿no? Tremendo, ¿no? Por otro lado, vemos que frente a la grandeza de las revelaciones, la fuerza humana se debilita, no sirve, ¿no? Lo vemos que cada vez que aparecía un ángel o aparecía la gloria del Señor, Daniel quedaba sin fuerza y caía en tierra y caía sobre su rostro y quedaba dormido. Y esto también a veces lo vemos en nuestros cultos, cuando la gloria de Dios está y toca a las personas. ¿Amén? Vayamos al relato bíblico para ver si podemos concretar el comentario antes que finalice la hora. Susa llegó a ser la capital del imperio persa cuando Grecia la invadió. El carnero, verso 3 y 4 con verso 20, tenía 2 cuernos. Es fácil de identificar, porque la misma Biblia lo dice en el versículo 20. Amén. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, ¿quién era? Medo-Persa. Así que vamos a la visión. Quiere decir que después de esto, de esta visión del capítulo 7, en el capítulo 8 ve un carnero con dos cuernos, con 2 cuernos. Ese carnero, ¿quién era? Medo-Persa, Medo-Persa. Así que ahí encontramos otra vez como una ampliación con detalles de lo que sucedía. Imperio Medio-Persa. Hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Estas son las direcciones especialmente hacia donde fue su conquista, ya que el origen del Imperio Medio-Persa era en el este. El macho cabrío, versículos 5 al 8, su origen es contrario, del poniente, del oeste. No tocaba tierra, versículo 5, es la velocidad de sus conquistas. Otra vez repetimos que el macho cabrío
con un cuerno tremendo, representaba a Alejandro el Grande y el imperio de Grecia. Así que tenía un cuerno notable que la Biblia mismo lo dice en el verso 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, Alejandro llamado el Grande. Amén. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, que representaba a él mismo. Amén. ¿Estamos claros hasta allí, hermanos? Amén. El choque y la victoria. Esto fue cuando el reino medo-persa fue conquistado por el imperio de Grecia. Así que Alejandro el Grande, en su mayor fuerza, se le quiebra el cuerno, porque usted lee que lo hirió, le quebró los cuernos, y el carnero que representaba a los medo-persas no tenía fuerza para pararse, lo pisoteó, nadie lo pudo librar, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Está encontrando ese versículo 8, hermano? Así que quiere decir que cuando Alejandro el Grande estaba en lo mejor de las conquistas, ¿qué pasó? Se quedó él mismo, una enfermedad incurable, estaba poniendo fin a su corta vida, una vida llena de grandezas, tremenda, que persiste en la historia, un rey tan joven que en pocos años llegó a gobernar todo el mundo, a los 33 años, estando muy enfermo, dándose cuenta de que iba a morir, llama entonces a sus 4 generales, a los nobles, y a sus 4 generales le reparte el reino. Esto es lo que leímos acerca de aquellos 4 generales que dividió el imperio y se los entregó a ellos. Así que en su mayor fuerza se quiebra el cuerno. Murió a los 33 años cuando venía de una gran batalla en la cual había sido triunfante en la India. Alejandro el Grande tuvo hazañas increíbles que sus relatos hasta el día de hoy, aún en eso estaba la mano del Señor, porque leemos que Él pone, Él saca. Cuando usted escucha hablar del rey de Tiro, algunas profecías bíblicas, usted se queda con la boca abierta, pasmado de los relatos bíblicos, ¿no? Cuando dice el Señor que iba a ser tendedero de redes, que iba a quedar como una peña liso, que no iba a quedar nada. Y cuando el Señor le da la sentencia, voy a arrojar tu piedra y tu madera y tus piedras, edificios, todo lo ibas a arrojar al mar, el Señor. Da una profecía así literalmente. Y quizá el que vio la tremenda ciudad de Tiro, que era gloriosa, el centro de comercio, todo eso, el que veía, no, acá el profeta se pasó, se le fue la mano, ¿no? Que la va a destruir puede ser, pero que quede como una peña lisa, parecía que iba a ser imposible. Pero cuando Alejandro el Grande vino en las conquistas, había habido una primera invasión sobre Tiro, y bueno, lógicamente cuando hay una guerra se destruyen casas y se queman y todo, pero la ciudad medio se reedificó. Pero cuando vino Alejandro el Grande en la conquista con su imperio de Grecia, llegó hasta Tiro y la gente de Tiro le tuvo miedo a Alejandro el Grande porque avanzaba con muchísima fuerza, donde iban hacían estragos. Entonces se refugiaron en una isla que estaba entre 5 y parte hasta 15 kilómetros de la ribera, mar adentro, había una tremenda isla. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron todo lo que pudieron, sabiendo que los ejércitos estaban avanzando y conquistando, se fortificaron en esa isla. Llevaron todo lo que pudieron llevaron ahí. Y animales, bueyes, todo lo que podían llevaron ahí a esa isla, una isla grande, y ahí se fortificaron. Cuando llegó Alejandro el Grande se encuentra con una ciudad vacía, con la gente que había huido allí en la isla, que todavía se podía ver a simple vista porque no era tan grande. Ahora, ¿cómo hacer para conquistar? Porque no tenía barcos, estaba lejos de su tierra de origen. Construir barcos, quedar parado con un ejército meses hasta construirlo y llevar unos pocos con el peligro de que se los hundan antes de llegar, parecía muy difícil. Pero de repente Alejandro el Grande hace parar su caballo en 2 manos y le grita al ejército que haga lo que él hacía. Y esto ha sido usado por predicadores, ¿no? Como dijo Gedeón, miradme a mí y hacé como hago yo. Que para conquistar hace falta hombres que sean ejemplo. Alejandro el Grande se colgó de su cabalgadura y tomó una piedra del suelo. Fue al galope hasta la orilla del mar y la arrojó.
Y todos los miles, cientos de miles de soldados que había a caballo, hicieron lo mismo y empezaron a llevar y a llevar y a llevar. Dijo, hasta que no quede nada. Construyeron un terraplén de casi 500 metros de ancho, casi 5 cuadras de ancho. Construyeron un terraplén hasta la isla. Miren lo que hicieron, ¿no? Para que el ejército pudiera llegar. Y faltaba poco y no alcanzaba, así que hasta los cimientos arrancaron de piedras para ir echando en el mar y hacer aquel tremendo terraplén, y la ciudad cayó bajo Alejandro el Grande. Y la ciudad de Tiro, si usted va hoy, va a encontrar modestos pescadores tendiendo sus redes en lo que no crece ni pasto, una peña lisa tal cual el Señor lo profetizó en su palabra, ¿no? Tremendo, ¿no? Es tremenda que es la palabra de Dios, hermano. A mí se me hace piel de gallina, ¿no? Gloria a Dios. Yo no sé si está sintiendo la presencia del Señor, pero hermano, Dios no deja caer ni una palabra a tierra. Hoy en día, si usted va a esas regiones, puede ver fotos, va a ver pequeñas canoas y lanchas y los pescadores estirando sus redes allí en las orillas para que se sequen y remendarlas, ¿no? Así que mire cómo es la palabra de Dios. Y Alejandro el Grande fue usado aún para eso. Dios lo usó. Pero en una de esas conquistas volvió enfermo y tal cual el Señor lo había profetizado por Daniel, de que en lo mejor de su fuerza, aquel cuerno se quebraba y que en su lugar salían que, verso 22, 8:22, en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significan que 4 reinos se levantarán de su nación, aunque no con la fuerza de él. Esto fue Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, ¿no? Que se dividieron en 4 las tierras conquistadas por Alejandro el Grande. Siguió el imperio de Grecia, pero ya no fue con la fuerza de conquista. La conquista se detuvo. El cuerno pequeño tuvo un cumplimiento histórico. El cuerno pequeño aparece mucho después, como tenemos ahí, al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Estamos en el verso 23, ¿lo encontraron? Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos al verso 8. Macho cabrío se engrandeció, estando en la mayor fuerza, el cuerno fue quebrado, salieron otros 4 notables hacia los 4 vientos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa. O sea, que apuntó especialmente a la tierra de Palestina, a Jerusalén. Bien la cronología de esto que estamos leyendo. El cuerno grande se quebró, que representaba al rey de Grecia. Salieron 4 en su lugar, que no con la fuerza de él. Cuando llegaron al fin estos 4, quiere decir que cuando esos que gobernaban terminaron, se levantó a ese rey altivo de rostro, como dice aquí en el verso 23, al fin del reinado de estos. O sea que cuando se terminó el reino de estos, se levantó el rey altivo de rostro. O sea que es lo que corresponde al cuerno pequeño que encontramos aquí, que creció mucho al sur hacia la tierra gloriosa. Si usted lee, va a encontrar Antíoco Epífanes, fue un rey de Siria, hijo del rey Antíoco, que fue uno que se levantó e hizo una conquista muy grande, especialmente hacia la Tierra Santa. Se levantaron en ese tiempo del dominio de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue un hombre muy cruel, muy terrible, muy sacrílego. Ordenó la prohibición, ese fue el que ordenó la prohibición de los sacrificios que los judíos hacían. Así que en el mismo templo de Jerusalén hizo levantar un ídolo grosero, un ídolo abominable, y sacrificó sobre el altar en el lugar santo, sacrificó un chancho para que el asco y la abominación, los judíos tenían espanto con esto, lo contaminó para que no se volvieran a ofrecer sacrificios. Así que hizo matanzas públicas. Hay cosas horrendas, no se pueden ni contar, pero dice la historia que este Antíoco prohibió la circuncisión, como tenían práctica los judíos, la prohibió. Y a las madres que descubría que circuncidaban a sus hijos, bueno, morían los hijos junto con las madres. A una de las madres la colgó públicamente y a la criatura la hizo atar con alambres, con
cosas con cuerdas a los pechos de la propia madre, y así la madre estuvo en una agonía terrible hasta que murió, ¿no? Hay cosas que no se pueden ni contar de tan terribles, tan malvados, con cosas del mismo infierno, inspiradas del mismo infierno que salían. Se cuenta la historia de 5 hijos de una mujer que se escondieron por mucho tiempo tratando de ser fiel a Dios. Llegó el tiempo que por más que quisieron no pudieron. Bueno, a aquellos se les cuerió la cara literalmente, y morían de una muerte espantosa. Y le iban preguntando si renunciaban. Cada vez que no renunciaban, le iban cortando parte de su cuerpo. Después le desmembraron los 2 brazos, y así todo esto delante de la madre. Pero la madre era una fiel judía, le animaba a los hijos mientras los hijos estaban padeciendo aquel horrendo y terrible castigo que estaban sufriendo por ser fieles. La madre los animaba, que sean fieles, que nos falta poco para encontrarnos con el Rey de Reyes, ¿no? Mire qué tremendo, hermano, ¿no? Y a veces nosotros con tanta comodidad, que hace frío, que hace calor y no tengo ganas, me quedo mirando televisión y no venimos a los cultos, ¿no? Y vemos como en todo tiempo el pueblo de Dios sufrió persecuciones, y no fueron así nomás, fueron persecuciones tremendas. Hoy quizás no tenemos a alguien que nos quite o nos cueree, pero nos cuerean igual. Algunos nos sacan el cuero, de ahí vienen las expresiones que los paganos hacían esto, cuereaban a sus víctimas, y esto producía una muerte muy lenta y muy horrible y muy dolorosa, ¿no? Bueno, quizá hoy las presiones son más psicológicas, más morales, pero el peso de la carga es igualmente terrible, porque Satanás no ha cambiado en su opresión. Pero se inicia una guerra santa en contra del dominio de Antíoco Epifanes, que fue el rey altivo de rostro, quitó el continuo sacrificio. Aquí la misma escritura lo dice, ¿no es cierto? Que él iba a quitar el continuo sacrificio. El continuo sacrificio, que era lo que todos los días se ofrecía, todos los días se quemaba incienso, se ofrecían animales, se presentaban los panes de la proposición, cada viernes a la noche o cada sábado se cambiaban, se ponían nuevos. Hizo quitar este continuo sacrificio. Mató al sumo sacerdote y ofreció el cargo como una religión más de las muchas al que mejor le pagara. Entraron en la dirección personas perversas que no le importaba nada de ser fieles a Dios. Al sacrificar el cerdo sobre el altar, produjo un desmembramiento en todos los sacerdotes, porque nadie quería entrar en el templo, e hizo instalar allí un ídolo grosero, y le quemaba incienso, le ofrecía sacrificios de animales inmundos, lo constituyó al templo en un lugar de prostitución idólatra, porque había mujeres sacerdotisas que practicaban la prostitución para mantener el culto de esos ídolos groseros, así que el templo se convirtió en un lugar execrable. Pero no era que él tenía tanto poder, no era que él tenía tanta fuerza. ¿Qué dice aquí algunos versículos? Yo no sé si usted lo descubrió. ¿Cuál fue la causa de que prosperó este rey y tuvo tanta autoridad y hizo tantas cosas, tantos estragos? Yo no sé si usted lo descubrió. ¿Lo descubrió en la lectura, hermano? ¿En qué versículo está? En el 12, exactamente, hermano. Que Dios le bendiga. ¿Qué dice el verso 12? ¿Cuál fue la causa de que vino toda esa desgracia sobre el pueblo de Dios? ¿Cuál fue la causa? La prevaricación, prevaricato, ¿no? De no ejercer la justicia, de no practicar la justicia de Dios, del cohecho, la coima, el no proceder correctamente, no aplicar las leyes correctamente, no ponerlas por obra, a causa del pecado, de no conducirse, no solamente no conducirse ellos, sino inducir a otros a no obedecer la ley. A causa de todo esto, Dios permitió que todas estas cosas sucedieran. Ahora tenemos en este capítulo, sucede como en Mateo 24. Señor, cuando Jesús le dice a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida? ¿Qué dicen? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo el día de tu venida? Y el Señor le empieza a decir, y en Mateo 24 suceden versículos y pasajes que hablan de la destrucción de Jerusalén. Esto es lo que sucedió inmediatamente con Tito en el año 70,
y lo que va a suceder en el tiempo del fin. Así que, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué eran estas cosas? La destrucción del templo. Y las señales del fin y de tu venida eran las que correspondían al tiempo del fin. Bueno, acá es lo mismo. El rey altivo de rostro, todo eso tiene un cumplimiento inmediato, pero tiene un cumplimiento profético que no se puede aplicar a eso. La predicción profética la tiene desde el verso 23 en adelante. Cuando usted encuentra allí que termina, parece como que termina el relato eso, todo lo que va a suceder, 23, 24, y empieza que hay una visión para el tiempo del fin. Ya termina de Grecia, termina de Medo-Persa, termina de hablar eso, y habla de ese rey que se va a fortalecer y va a hablar grandes cosas, que va a progresar con muchos años, se va a levantar contra el príncipe de los príncipes, y la visión, cuando es para muchos días. Esta visión es para muchos días, es para mucho más adelante. Así que esto que te estoy hablando ahora no es para esto que enseguida, esto es para más adelante. Verso 19, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Cuando se cumpla ese tiempo del dominio de los gentiles, se va a levantar ese rey altivo de rostro. Lo vamos a encontrar más adelante nuevamente ampliado. Este rey Antíoco Epifanes, que fue ese rey de Siria, que vino y conquistó, hijo de un rey que también lo tenían, los grecos lo tenían preso como rehén en Roma. Bueno, este rey Antíoco Epifanes fue el que hizo todos esos sacrilegios. Conquistó y él en un momento se engrandeció contra el rey del cielo y pensó que era su fuerza la que le llevaba a hacer tan grandes conquistas. Pero dice la historia que este rey, Antíoco Epifanes, tuvo que huir de una ciudad llamada Persépolis, con lleno de llagas, porque en las batallas y en las heridas se le produjeron unas llagas, y en poco tiempo esas llagas se le aguzanaron, y su cuerpo se empezó a llenar de gusanos. Tuvo que abandonar la conquista de esa ciudad llamada Persépolis, y le pidió a su conductor que manejaba el carro, le pidió que por favor, porque él estaba ya con gusanos comiéndole las piernas y parte de su cuerpo en las llagas que le habían salido, una enfermedad maligna que le vino por las heridas, y le pidió que lo antes posible lo regresara a su tierra para ser tratado por los que ellos consideraban sus médicos brujos, hechiceros, que lo sanarían. Y era el dolor tan grande que una y otra vez dice que le gritaba al cochero que apure, y cambiaban caballos y iba a toda carrera. Pero desgraciadamente agarró una piedra, el carro voló por el aire y murió prácticamente desmembrado, se arrancó partes de su cuerpo en la caída, no sé si es una colina, cómo se llama, pero su cuerpo prácticamente se arrancó estando vivo, las piernas podridas se le cayeron y él quedó vivo en medio de grandes gritos de dolor. Dice que oraba a Dios y le prometía que si Dios lo sanaba, él le iba a dar libertad a los judíos. Mire cómo sabía dónde estaba el problema. Había conquistado tantas tierras, había hecho tantas cosas que podía haber prometido a Baal o no sé a quién. Pero dice que le prometía a Dios que si Dios lo sanaba, le iba a dar libertad a los judíos, que le iba a volver a edificar el templo, que iba a sacar al ídolo y que lo iba a quemar. Como sabía dónde estaban los problemas, ¿no? Sabe que el hombre, por más alto que esté, hermano, sabe dónde está la causa, la raíz de su problema, lo sabe. Como dijo Job, yo sé que la raíz de este asunto, no dijo que estaban los amigos, ni en la mujer, ni en los hijos, ni en nadie. La raíz del asunto está en mí. Yo creo que cada uno sabe dónde está la raíz de los problemas, de las dificultades. Si escarba un poquito en esa caja fuerte que está por aquí a la izquierda de nuestro cuerpo, esa que no le da la fórmula a nadie, ni la combinación a nadie, solamente uno la abre cuando quiere. Bueno, si abre un poquito va a encontrar la raíz de todos los problemas, lo va a encontrar allí y el Señor lo puede resolver. ¿Amén? Este hombre tarde se acordó, lleno de gusanos y de llaga, desmembrado en el camino, que si Dios lo salvaba, prometía que le iba a restaurar a los judíos la tierra y edificar el templo, pero no alcanzó a terminar su viaje. Murió en el camino, lo enterraron a la orilla del camino en un territorio desierto, extraño, y nadie más se acordó de él, porque surgieron otros reyes
que ni siquiera tuvieron memoria de lo que él fue. Su nombre es recordado por la tradición judía porque lucharon contra este reino cruel y tiránico de Antíoco Epifanes. En ese tiempo, una familia llamada los Macabeos, fueron 5 hermanos, iniciaron una guerra santa. Los católicos tienen un libro que se llama Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, donde si tiene alguna Biblia católica puede encontrar relatos que son históricos. Esos libros apócrifos, que quiere decir no inspirado, no sirven como revelación divina, pero le pueden servir como historia, como información, le puede servir, ¿no?, para contar de que Dios nunca se deja sin testimonio, ¿no? Dios también castigó a aquel rey que en un momento pensó que él era tan grande que pudo vencer al Dios Jehová de los ejércitos y meterse en su templo y levantar un ídolo. No se dio cuenta que esto sucedía solamente porque el pueblo de Dios era desobediente y no porque los reyes eran poderosos. Dios le dio la misma lección que le dio a Nabucodonosor, que él pensaba que era grande y no sabía que porque el pueblo había pecado, y ya lo había hablado por Jeremías, lo mismo le sucedió a Antíoco Epifanes. Así que tenemos la predicción profética en esos versículos finales, el rey altivo de rostro, la descripción de su carrera y lo que iba a pasar al tiempo del fin. Las interpretaciones que se aplican, la más común es la que es la histórica, que recién el príncipe de los ejércitos se refiere a Dios mismo, al hombre que hace la alusión se trata del Hijo de Dios, porque nadie puede dar órdenes a un arcángel a no ser Jesucristo mismo, así que el único que puede dar órdenes a Gabriel se compara con el Señor. Estos versículos prueban que no es meramente un acontecimiento histórico, sino que tiene grandes revelaciones de los sucesos que van a venir en el tiempo del fin. Amén. Encontramos capítulo 9. Entonces, hacemos un resumen general, hermano. Capítulo 8 tenemos el carnero con los 2 cuernos. La misma Biblia lo dice, que representaba a los medo-persas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el macho cabrío con ese gran cuerno que tenía representaba al reino de Grecia. El cuerno grande representaba a Alejandro el Grande. Cuando se queda sin fuerza en lo mejor de su conquista, el cuerno se quiebra, suceden 4 cuernos, los 4 generales que le sucedieron. Y el rey que aparece después, altivo de rostro, se refiere a Antíoco Epifanes con la destrucción que hizo y quitó el continuo sacrificio y todo eso. Así que hará prosperar, dice, sin aviso destruirá a muchos, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y esto es realmente lo que sucedió, y esto es lo que va a suceder en el tiempo del fin, porque vimos que en la gran estatua de Nabucodonosor, que representa el período completo del dominio gentil, esto no tiene nada que ver con el reino de los cielos, ni con el rey de reyes, ni con el reino de Israel. Esto tiene que ver con el dominio de los gentiles. Aquí no va a encontrar ningún rey, ni cristiano, ni israelita. Nabucodonosor, los medo-persas, Alejandro el Grande, Roma, eran todos emperadores que no tenían nada que ver, eran gentiles. Y hasta el tiempo del fin todavía está el dominio gentil. Hasta que la piedra no cortada con mano humana, que sea una obra de Dios, es la que va a poner fin. Y esa piedra sabemos bien que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la que pone fin, gloria a Dios. Se vino abajo el dominio gentil, gloria a Dios. Amén. Es la que pone fin al dominio gentil sobrenaturalmente. Es lo que va a suceder con el anticristo. No va a haber hombre que lo pueda dominar, porque el dragón, el diablo, le va a dar autoridad, la bestia le va a dar autoridad, así que nadie lo va a poder dominar. Pero la venida del Señor es lo que dicen Tesalonicenses, aquel inicuo que se va a levantar, que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermano. Pensar que quizás en un momento nosotros pensamos, qué lindo hubiera sido cuando el Señor estaba en la tierra, haber vivido, haber visto Bartimeo el ciego y los 10 leprosos sanados y algunas cosas por el estilo. Otro piensa, qué lindo hubiera sido estar en el día de Pentecostés,
Muchos dicen que lindo debe haber sido vivir en el tiempo de Jesús. Bueno, pero a nosotros nos tocan cosas gloriosas también. Quizá ellos dirían, qué lindo sería en el tiempo del fin, cuando ya todas estas cosas se estén cumpliendo y estar esperando al Señor que ya viene. Bueno, a nosotros nos toca una gloria preciosa también. Amén. Estamos viendo. Hoy para nosotros, si lo miráramos así en un pantallazo, para nosotros sería más fácil de creer que para aquellos israelitas, porque ellos profetizaron sin ver nada cumplido. Y por eso el Señor los alaba en Hebreos capítulo 11. Dice que ellos, de lo que profetizaron, no vieron cumplido nada. No vieron a Belén, no vieron el pesebre, no vieron la Virgen, no vieron nada. Pero lo profetizaron y lo creyeron. No vieron Jerusalén de nuevo en su tierra restaurado, pero lo profetizó. Lo profetizó Jeremías, los 70 años, lo profetizó Daniel, lo vamos a ver en el capítulo, ya estamos cerquita ahí de las 70 semanas, lo profetizó. Ellos no vieron nada de eso, pero nosotros tenemos la bendición de ver esas cosas cumplidas y saber que Jerusalén ya está otra vez en manos de Israel, saber que se está preparando, ya esta bestia, los cuernitos están asomando, todo este poderío político, religioso mundial a través del ecumenismo, se está formando el mercado común europeo, todo eso, pero gloria a Dios, cuando estas cosas sucedan, levantad vuestra cabeza porque el día de la redención ya está cerca. Amén. Bendito el nombre del Señor. Miramos un poquito el capítulo 9. Gloria a Dios. Únicamente hasta el verso 19, porque luego comienza el relato de las 70 semanas. Y las 70 semanas lo dejaremos, si Dios permite, para el martes próximo. Amén. Dice la Escritura, en el año primero de Darío, estamos Daniel capítulo 9, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, los caldeos eran los babilónicos, ¿no es cierto? En el año primero de Darío fue cuando murió Belsasar y asumió Darío de Media, ¿no es cierto? Vino a ser rey de los caldeos. En el año primero de su reinado miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que ya estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? ¿Qué libro? El libro de Jeremías. Porque Jeremías estuvo vivo hasta que el pueblo entró en la cautividad. Usted lee que Jeremías predicaba y anunciaba y todo, y ya la ciudad estaba sitiada y le decían que él era un mensajero del enemigo, de los babilonios, y lo acusaban de traidor y que desanimaba al pueblo, y él le decía que no, están viviendo mal, están en pecado. Dios me reveló que van a ir 70 años, van a estar cautivos, estas naciones servirán a ese dominio gentil, 70 años, y lo acusaban de todo. Jeremías lo habló bien, lo explicó bien, que 70 años iban a suceder. Así que esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 29, verso 4. A ver, Jeremías capítulo 29, verso 4. Dice así la Sagrada Escritura: así ha dicho Jehová de los ejércitos a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahí se empezó a cumplir la cautividad que estaba hablando Daniel aquí, que se iban a cumplir en 70 años. Jeremías 25:11 y 29:10 son las dos citas de que se empezó a cumplir aquello. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Amén. Amén. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Nunca más se levantó el imperio de Babilonia, ¿no? La palabra de Dios nuevamente se volvió a cumplir. Así que Daniel, cuando usted lee el capítulo primero, estaba entre los jóvenes que habían sido transportados de ese tiempo de Jeremías. Jeremías ya está al final del ministerio, Jeremías ya está viejito, y Daniel es un muchachito que está escuchando que hay un profeta de Dios,
que dice que van a ir cautivos, que esto, que lo otro, y él, probablemente un niño no sabe si será cierto o no será cierto. El asunto es que como se cumple la palabra de Dios, parece que su corazón dice, no, con esto no se puede jugar. Los llevan cautivos, proponen no comer, ni contaminarse, ni beber la bebida del rey, se consagra a Dios, Dios lo empieza a usar, y pasan los años, y Daniel está, no sé cuánto, 10, 20, 30, 40, pero si él se propuso en su corazón, como dice aquí, miró atentamente el número de los años que habló el profeta Jeremías, probablemente, dicen los comentadores, que Daniel ya tendría aproximadamente como 90 años, tendría Daniel, ¿no? Fíjese, un muchachito de cerca de 20 años cuando fue llevado, y que él dijo, bueno, más o menos yo tenía como 20 años, y si Jeremías dijo 70, quiere decir que el tiempo ya está por cumplirse. Así que dijo, voy a revisar las profecías, y voy a contar bien los años, a ver si ya queda poco, porque él sabía que si el Señor dijo 70, gloria a Dios, no iban a ser 72 ni 69, iban a ser 70. Amén, gloria a Dios. Entonces él comienza a mirar atentamente los años que habló el profeta Jeremías, que se iban a cumplir las desolaciones en 70 años. Y entonces, ¿qué hizo? Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. A veces nosotros, hoy tengo culto, me había olvidado. Y bueno, sí, bueno, después, mientras están cantando los hermanos, queremos revelaciones del Señor. Así nunca vamos a tener un buen mensaje, hermano. ¿Quiere tener revelaciones del Señor? ¿Quiere tener una buena palabra? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Volvió su rostro al Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No solo oró. ¿Qué clase de oración? Verso 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Era muy común en los profetas apropiarse de los pecados de la nación. Hoy casi los profetas andan en sentido contrario a los profetas, ¿no? Hoy hay profetas muy acusadores de los pecados de los demás. Pero generalmente los profetas no decían, ustedes son los pecadores perdidos. Nosotros hemos pecado. Nosotros, mire el verso 5, ¿qué dice? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tu mandamiento. ¿Qué le parece cómo anda el asunto? Está difícil, hermano, ¿no? No sé si tiene ganas de profetizar. Pero se identificaba con los pecados de la nación. Señor, si el culto no está lindo, nosotros tenemos la culpa, Señor. A lo mejor yo como pastor no busqué lo suficientemente tu rostro, Señor. Nosotros no buscamos tu rostro como es debido, no ayunamos como es debido. Nos reunimos más fácil para comer un asado que para un ayuno y oración. Y si queremos tener revelaciones de Dios sobre la palabra, mensajes nuevos, la gracia de Dios sobre nuestra vida, este es el camino. No hay otro camino, ¿eh? No hay otro camino. Daniel es por excelencia el que nos señala el camino de la interpretación de los grandes misterios de Dios. Cada vez que había un misterio que no se podía resolver, se reunió con los amigos a orar, oró solo, oraba y buscaba el rostro del Señor. Aquí leyó en la palabra de Dios 70 años, ¿cómo será que se va a cumplir esto, Señor? ¿Qué día? Mejor voy a hacer algo, voy a volver mi rostro a Dios, le voy a buscar, le voy a confesar toda mi falta, que nada impida que Dios me pueda revelar. Así que oró, confesando y diciendo, Señor, digno eres de ser temido. Gloria a Dios, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Verso 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, estaban confundidos. ¿Cómo si Dios es grande? ¿Cómo si Dios es esto? Como Gedeón, escondido en una cueva, sacudiendo unos poquitos granos de trigo, y le aparece el ángel, salve, el Señor es contigo. Si Dios está conmigo, ¿por qué me roban todo lo que yo hago? Tengo que estar escondido acá en esta cueva, ¿no?
No dijo porque nosotros andamos mal, por eso. Porque si usted lee la historia de Gedeón, lee el capítulo 6, le va a decir por qué estaba Gedeón escondido en una cueva. Porque Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios permitió que el enemigo se le robara todo el fruto de sus manos. Y cuando le aparece el ángel, salve, Señor es contigo. Si está conmigo, ¿qué va a estar conmigo? Mirá los problemas que tengo, ¿no? No fue capaz de decir, sí, el Señor está con nosotros, sí, es verdad, aunque hemos sido desobedientes y el Señor nos está disciplinando con esta disciplina terrible y nos ama tanto, ha enviado su ángel, seguro con un propósito, ¿no? Aquí encuentra a nosotros, tuya la justicia, nosotros la confusión. Oh Jehová, verso 8, nuestra la confusión del rostro. Contra ti pecamos. Pero Señor, tú eres de tener misericordia, de perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado, aunque no hemos obedecido. Todo Israel traspasó tu ley y nosotros hemos caído en la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Ahí está escrito, maldito todo aquel que no pusiere por obra esos mandamientos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes, contra todos, ¿no? Y ha hecho lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y encima que vino el mal, ¿qué habían hecho ellos? ¿Qué dice el verso 13? No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Encima que habían desobedecido, se habían rebelado, encima ni siquiera habían implorado al Señor que los perdone para convertirse de su maldad. Por eso el Señor trajo todo este mal, todas estas obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de tierra de Egipto, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Subraye en este capítulo cuántas veces Él confiesa, hemos pecado, no hemos obedecido, no hemos hecho esto. Mire cuántas veces lo estuvo repitiendo y exaltando la justicia de Dios. Dice que Dios habita en medio de la alabanza. Este capítulo está dando gloria a Dios, aunque a usted le parezca que no. Porque ahora está, sí, Dios habita en medio de la alabanza, habita en medio de la alabanza, y cantan 6 horas coritos porque piensa que esta es una verdadera y una profunda exaltación y alabanza a la justicia de Dios. Aunque ellos estaban en el máximo, por el suelo desparramado, llevados cautivos, lejos de su tierra, esclavizados, Señor, la justicia tuya, nosotros pecamos. Es una forma de glorificar a Dios. A Acán, ¿qué le dice Josué a Acán? Da gloria a Dios. ¿Y cómo tenía que dar gloria a Dios? Confesando que la culpa la tenía él. Porque el pueblo estaba pecando diciendo, ¿qué pasó? No está más Dios con nosotros porque el enemigo, un puñado de enemigos nos sacó corriendo. Y el nombre del Señor estaba siendo blasfemado. Parece que ya Dios se le gastó toda la fuerza en los muros de Jericó y ahora una ciudad chiquita no la podemos conquistar. Ay, Señor, hemos vuelto la espalda al enemigo. Tuvimos que salir corriendo. ¿Y qué le dice Josué a Acán? Da gloria a Dios. Glorifica a Dios. Confesando por qué vino este mal, que no es porque Dios no tiene fuerza, ni a Dios se le terminó las ganas de hacer algo. La culpa es nuestra. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, nuestras debilidades, nuestra flaqueza, estamos alabando y engrandeciendo el nombre del Señor. Y Dios allí dice que viene y va a habitar en nosotros y con nosotros y será en nosotros para siempre. Amén. Gloria a Dios. Por eso, otra vez dice... ahora pues Dios nuestro, verso 17, recién al final de todo, con una humildad, oye la oración de tu siervo, oye sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tarde, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, cuando
comienza la revelación de las 70 semanas. Amén. Qué lección es tremenda, ¿no? Del capítulo 8. Es importante que apenas pasaron unos años, Ciro autorizó el regreso de los judíos a Palestina, ¿no? Y el templo, fueron puestos los cimientos del templo y terminó prácticamente aquel cautiverio terrible, terminó momentáneamente, por un tiempo tuvieron refrigerios, pero proféticamente se refiere más todavía, en las 70 semanas lo estaremos remarcando cómo Dios obró y cómo se cumplen todavía aquellas 70 semanas mostradas a Daniel. Amén. Vamos a detenernos aquí porque las 70 semanas requiere de tiempo para su análisis, para no mezclarlo con todas estas bestias. Vamos a hacer un paréntesis y dejamos las 70 semanas para el martes que viene. Amén. Vamos a finalizar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si Dios permite, hermano, aunque no voy a estar este fin de semana, viajo a Chile, pero el martes que viene, si Dios quiere, hermano, yo pienso que voy a estar. Amén. Si el Señor ayuda, que el avión tome carrera y alcance a cruzar las montañas, voy a estar aquí. Amén. Si no, nos encontraremos allá arriba. Amén. Pero vamos a orar al Señor. Y así que aunque no sea anunciada la escuela bíblica para el martes que viene, tenemos el estudio de las 70 semanas bien detallado. Así que vamos a estar, si Dios quiere, el martes que viene a las 19 horas. Amén. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Gloria a Dios, aunque mañana todavía voy a estar en el culto, pero le pido a los hermanos que oren. Hay unas 5 o 6 reuniones muy importantes en Chile, con un congreso de pastores y varias cosas que necesito que el Señor me alcance gracia. Estoy invitado a hablar en esas reuniones, necesito la gracia de Dios. Son cargas tremendas que vienen, no es fácil, ya creo que Dios le va a hacer pasar la experiencia. Si usted siente carga a lo mejor en un culto de jóvenes o hablar frente a una congregación, no se imagine la carga que hay cuando usted sabe que hay todas personas que pueden dar vuelta a la Biblia de punta a punta y vienen queriendo escuchar la palabra de Dios. No es fácil, pero el Señor es poderoso para poner palabra en abundancia. Amén. Oramos al Señor.